Es posible que un asesino, un caníbal confeso, firme libros, dé entrevistas y viva en libertad sin jamás haber cumplido un solo día de condena. Parece el argumento de una novela de horror, pero ocurrió en la vida real, en el corazón de Europa, y su protagonista se llama Issei Sagawa. Hoy, en Crímenes del Mundo, viajamos al corazón de la locura para contarte la historia de Issei Sagawa, el caníbal de París. Una figura menuda, apenas 1,52 metros de estatura, mirada ausente y una voz tenue que, sin embargo, encierra uno de los actos más atroces del siglo XX. El 11 de junio de 1981, en un apartamento parisino, Sagawa asesinó, violó y devoró parcialmente a su compañera de estudios, una joven holandesa llamada René Hartevelt. El crimen horrorizó a Francia, pero lo más perturbador no fue lo que hizo, sino lo que ocurrió después. ¿Cómo pudo quedar libre un hombre que no solo confesó su crimen, sino que lo documentó y lo relató con frialdad quirúrgica? Un origen oscuro. Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón, en el seno de una familia adinerada. Su padre era un empresario poderoso, con conexiones políticas y académicas. Desde pequeño, Issei mostró signos preocupantes. Era débil, enfermizo, introvertido y desarrolló una fascinación por la carne humana. ¿Un niño puede fantasear con comerse a sus compañeros sin que nadie lo note? ¿Puede la riqueza y el estatus ocultar las señales del peligro? Sagawa relató que desde la infancia deseaba consumir belleza. Veía mujeres atractivas y sentía una necesidad, no solo sexual, sino de poseerlas en el sentido más literal, incorporarlas a su cuerpo. Una pulsión que nunca abandonó. La idea del canibalismo creció en él como un tumor oculto. La alimentó en secreto, mientras llevaba una vida aparentemente normal. En 1977, se trasladó a París para estudiar literatura comparada en la Sorbonne. Fue allí, en la ciudad del amor y el arte, donde el monstruo despertó. La noche que la civilización se quebró, ¿cuándo deja de ser una fantasía peligrosa para convertirse en un acto irreversible? Para Issei Sagawa, esa transformación ocurrió la noche del 11 de junio de 1981. El lugar, su modesto apartamento en París, un piso alquilado por su acaudalada familia japonesa. El ambiente, aparentemente tranquilo, cargado de libros, obras de arte, pero bajo esa superficie intelectual algo fermentaba con violencia ancestral. Sagawa había estado planeando el crimen por semanas. No era un arrebato, sino una idea cuidadosamente madurada, alimentada por obsesiones larvadas desde la infancia. Había llevado a cabo ensayos, escondía cuchillos en su cocina, contemplaba mujeres en la calle, preguntándose cuál sería la indicada. Finalmente fijó su atención en una compañera de clase, René Hartevelt, una estudiante de literatura holandesa. René era todo lo que él no era: alta, rubia, segura de sí misma, socialmente activa, emocionalmente equilibrada. La adoraba. La deseaba con una intensidad que rayaba en la destrucción. Quería devorarla para que se convirtiera en parte de mí, para que ya no pudiera irse, diría más tarde. ¿Era eso amor o era un secuestro simbólico del alma? Esa noche, la invitó a cenar bajo un pretexto inofensivo: traducir poesía alemana juntos. 2 estudiantes, velas encendidas, libros abiertos sobre la mesa. René confiaba en él. Mientras ella leía en voz alta el poema Der Erlkönig de Goethe, Issei se levantó lentamente y caminó hacia un armario. Dentro, un rifle de caza que había comprado días antes. El disparo fue seco, brutal, definitivo. René cayó al instante. La bala le atravesó la nuca. Ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que había sucedido.
El silencio que siguió fue más denso que el disparo. Pero lo que ocurrió a continuación es lo que sella este crimen en la memoria colectiva como algo casi demoníaco. Sagawa no entró en pánico, no huyó, no llamó a la policía. En lugar de eso, se desnudó, se acostó con el cadáver y comenzó su rito macabro. Violó el cuerpo, lo fotografió. Sacó un cuchillo de cocina y comenzó a cortar pedazos de carne de los muslos, los senos, los glúteos. ¿Fue esto un crimen sexual o una ceremonia caníbal? ¿O ambas cosas a la vez? ¿Dónde termina el deseo y comienza la destrucción absoluta? Cocinó parte de la carne con sal y pimienta. La comió con cubiertos de plata. Aseguró que su sabor era suave como el atún crudo. Guardó trozos en el refrigerador para futuras comidas. Otros simplemente los masticó en el momento. Tomó más fotografías. Leyó poesía al cadáver. Durante 2 días, vivió con el cuerpo. Conversaba con él. Lo acariciaba. En algún lugar de su mente, esa mujer ya no era una víctima. Era una extensión de sí mismo. Cuando la descomposición se hizo imposible de ignorar, Sagawa decidió deshacerse del cadáver. Cortó el cuerpo en trozos más manejables, los metió en 2 valijas negras y tomó un taxi hacia el Bois de Boulogne, un parque parisino. Allí pretendía arrojarlas al lago. Pero el destino lo traicionó. Al dejar las maletas en el suelo, su nerviosismo lo delató. Un transeúnte curioso, atraído por el olor y el comportamiento errático del pequeño hombre japonés, alertó a la policía. Cuando los agentes abrieron las maletas, encontraron el horror: restos humanos envueltos en ropa ensangrentada, una cabeza, un torso mutilado, extremidades aún frescas. Lo arrestaron en el acto. Y Sagawa, sin resistencia, confesó todo. Sí, dijo, la maté. Quería comerme su carne. Antes de continuar, te invito a que conozcas al monstruo de Montmartre. Para ello, haz clic aquí arriba. ¿Justicia o farsa? ¿Qué significa justicia cuando el asesino es confeso, pero nadie puede juzgarlo? ¿Hasta qué punto puede un sistema legal enredarse en sus propias reglas hasta perder todo sentido moral? La confesión de Sagawa no dejó lugar a dudas. El caso no requería investigación, no había misterio que resolver. Había pruebas físicas, documentos fotográficos e incluso grabaciones. Él no solo admitió el crimen, lo detalló con una precisión macabra, casi científica. Pero en lugar de ser juzgado y condenado por asesinato y canibalismo, el proceso judicial francés dio un giro inesperado. Los psiquiatras que lo evaluaron lo declararon legalmente insano. Según sus informes, Sagawa sufría de una psicopatía delirante que lo hacía inimputable ante la ley penal francesa. En otras palabras, no estaba en condiciones mentales de ser juzgado. Pero ¿cómo es posible que alguien que planeó el crimen, compró el arma, ocultó el cuerpo y luego lo narró con detalle, no sea considerado responsable de sus actos? La decisión dejó perplejos incluso a los más escépticos. Los médicos concluyeron que Sagawa era incapaz de distinguir el bien del mal en el momento del crimen. Sin embargo, su conducta antes y después del asesinato sugería una clara conciencia de sus actos. No había signos de alucinaciones ni pérdida de contacto con la realidad, solo una obsesión profunda y una voluntad escalofriante de realizarla. Aún así, el veredicto se mantuvo: internación en un hospital psiquiátrico, sin fecha fija de liberación, pero también sin condena penal. Pasó 2 años en un centro psiquiátrico a las afueras de París. Allí no era considerado un prisionero, sino un paciente. Recibía visitas, comía bien, escribía, incluso daba entrevistas a psicólogos. Pero la presión pública crecía. ¿Qué sentido tenía mantener en Francia a un ciudadano extranjero, a un asesino que la ley no podía castigar? Finalmente, en 1984, las autoridades decidieron deportarlo a Japón,
un error que aún hoy genera escalofríos. Creían que, una vez en su país natal, sería internado en un centro médico similar o, al menos, procesado. Pero aquí es donde la burocracia se volvió cómplice de la impunidad. En Japón, los documentos del caso enviados desde Francia estaban sellados por ley. No podían utilizarse en un nuevo juicio. Y como Sagawa nunca fue condenado, legalmente no era culpable, solo un sospechoso que había sido declarado inimputable en otro país. Los psiquiatras japoneses lo evaluaron y, en un giro asombroso, concluyeron que no estaba loco, no representaba un peligro. Había cometido un crimen terrible, sí, pero ahora estaba recuperado. ¿Recuperado de qué? ¿Puede alguien sanar una pulsión caníbal como si fuera un resfriado? La consecuencia fue inmediata y devastadora. Issei Sagawa fue puesto en libertad total en agosto de 1986. Ninguna ley japonesa lo podía retener. Ninguna corte francesa podía volver a juzgarlo. El vacío legal lo había hecho intocable. Un asesino confesó, liberado por las rendijas del derecho internacional. ¿Qué dice eso sobre nuestras instituciones? ¿Qué valor tiene una vida cuando el crimen que la arrebata no puede ser castigado? ¿Puede una sociedad que permite esto seguir llamándose civilizada? El monstruo mediático. ¿Qué ocurre cuando el asesino deja de ser temido y empieza a ser admirado? ¿Hasta qué punto un monstruo en una figura mediática, incluso un ídolo de culto? Tras su liberación, Issei Sagawa regresó a Tokio como un hombre marcado, rodeado de una mezcla inquietante de repulsión, fascinación y curiosidad morbosa. En lugar de ocultarse o adoptar una nueva identidad, Sagawa se ofreció al ojo público. El asesino confeso decidió convertir su infamia en una carrera. Semanas después de quedar libre, publicó un libro autobiográfico titulado In the Fog, en el que narraba con espeluznante detalle su crimen. El texto, lejos de ser un arrepentimiento, parecía una crónica íntima de su deseo y su satisfacción post-homicidio. Vendió miles de copias. Algunos lectores lo analizaron como si fuese una obra filosófica sobre el deseo y la muerte. Otros simplemente lo devoraron con el mismo morbo que Sagawa mostró con el cuerpo de René. Pronto comenzaron a llegar las ofertas. Programas de televisión lo invitaban a debates. Revistas de crimen lo entrevistaban. Apareció en portadas. Su imagen se volvió reconocible. No como el de un fugitivo, sino como una figura cultural. Se le invitaba a firmar libros, a comentar películas, incluso a opinar sobre otros asesinos. Como si el hecho de haber matado y comido a una mujer lo convirtiera en una especie de experto. Pero fue más allá. En los años 90, Sagawa participó en películas de cine erótico underground. En una de ellas, interpretó a un asesino que seducía y devoraba mujeres. Los directores lo buscaban por su leyenda. ¿Se puede caer más bajo? ¿O era esto exactamente lo que él había deseado todo el tiempo? También escribió reseñas gastronómicas para revistas culinarias. Sí, un caníbal escribiendo sobre comida. ¿Era ironía? ¿Cinismo? Las líneas entre horror, arte y entretenimiento se desdibujaron por completo. Su historia fue adaptada en libros, documentales, cómics y canciones. El grupo The Stranglers le dedicó una pieza. El escritor francés Jean-Luc Godard mencionó su caso como ejemplo de la muerte del sentido moral. Y en foros oscuros de Internet, algunos comenzaron a llamarlo el poeta del crimen, el filósofo del hambre. Sagawa no mostraba culpa. En entrevistas hablaba de René con una mezcla de nostalgia y frialdad. La amaba, por eso la comí, repetía. Con el tiempo sufrió una serie de enfermedades neurológicas que lo dejaron debilitado, dependiente de cuidadores. Pero incluso en su vejez, seguía dando entrevistas. Su rostro, antes juvenil y perturbador,
se volvió una máscara arrugada que aún hablaba con orgullo de su crimen. Y el público seguía escuchando. ¿Por qué escuchamos? ¿Era él el monstruo o era nuestro reflejo? Ecos del horror. El caso de Issei Sagawa plantea preguntas incómodas. ¿Puede alguien ser a la vez enfermo y consciente? ¿Puede el arte o la intelectualidad servir como escudo para la perversión? ¿Es la ley realmente un bastión de justicia o una red llena de agujeros? René Hartevell murió en un acto de horror puro. Su historia fue eclipsada por la figura de su asesino. Apenas se recuerda su nombre, apenas se habla de ella más allá del contexto del crimen. Vivimos en una época donde el límite entre realidad y espectáculo es cada vez más difuso. El caso de Sagawa anticipó esa tendencia, un asesino convertido en celebridad. Su historia aún circula en foros, documentales y redes, incrementando el morbo colectivo. ¿Estamos acaso hambrientos de monstruos? Pero sobre todo es una advertencia. El mal no siempre ruge, a veces susurra. ¿Y tú crees que fue un loco suelto o el reflejo de una sociedad que alimenta a sus propios demonios? Déjanoslo en los comentarios. Si te gustó el video, dale al like y suscríbete a Crímenes del Mundo para conocer más historias que desafían la razón. Nos vemos en un siguiente video.